Clyde Champion Barrow es un hombre de 24 años que había aprendido el oficio de ladrón desde su adolescencia, cuando hacía parte de la banda criminal Los Tupamaros, una de las más grandes y dominantes de Ciudad Bolívar. Sin embargo, a la edad de 19 años se mudó al barrio El Codito y dejó su vida delincuencial en el pasado. Cuando su novia de muchos años, Bonnie Parker, quedó en estado de embarazo, decidieron contraer matrimonio religioso en una ceremonia celebrada por la iglesia El Camino Eterno. Sin embargo, cada vez era más difícil para la pareja hacerse con el dinero suficiente para brindar sustento a su familia, por lo que, luego de varios ofrecimientos, Clyde Champion decidió aceptar la oferta de conducir una moto mientras su esposa y otros miembros de la banda robaban un lujoso apartamento en Usaquén. No obstante, durante un procedimiento realizado por los vecinos y la policía en el conjunto, Bonnie y Clyde fueron capturados. Luego del proceso de judicialización correspondiente, Clyde fue recluido en la cárcel La Modelo y Bonnie en el Buen Pastor. Para ese momento, Clyde portaba un corte de cabello largo y una trenza a cada lado de su cabeza, tal y como lo mandaba su honor, al ser creyente de la iglesia El Camino Eterno. Sin embargo, recién ingresó a la cárcel La Modelo, uno de los agentes del IMPEC le dio la orden a un guardia de cortarle el cabello a Clyde. Él se negó varias veces, indicando que para él dejarse crecer el cabello y tener un símbolo visible en su cabeza era una representación de su fe, una muestra de paciencia, abnegación y valentía con Dios. A pesar de todo, el agente del IMPEC le indicó que si bien fuera de la cárcel, él podía lucir como una niña, si quería, dentro de los muros de la prisión era otro cuento. Le comentó que por motivos de seguridad necesitaban verle bien el rostro y las orejas a todos los reclusos. El agente le dio la orden al guardia de proseguir con el corte de cabello. Un año después de estar en la cárcel, Clyde sentía que se estaba volviendo loco en medio del encierro, rodeado de extrema violencia y con la culpa que lo carcomía día a día. Para sentirse más en paz con Dios, Clyde rezaba ocasionalmente en su celda cuando se sentía ansioso. En una de las visitas de su madre a la cárcel La Modelo, ella le dejó un amuleto con el símbolo de la iglesia y la fe que le había inculcado desde que era muy pequeño. Este consistía en una cruz egipcia metálica del tamaño de la palma de la mano de Clyde. Cuando se la entregó, la madre de Clyde le dijo que la conservara con mucho cuidado, pues era un amuleto familiar que se había pasado de generación en generación. Agregó que era un excelente calmante para los nervios. Clyde logró guardar la cruz debajo de una baldosa durante 3 semanas. Sin embargo, en una de las requisas quincenales que se realizaban a las celdas, uno de los guardias descubrió el crucifijo y le dijo a Clyde que se lo decomisaría, puesto que era un elemento metálico cortopunzante que podría ser utilizado para quitarle la vida o para lesionar a otros reclusos, o incluso funcionarios de la cárcel La Modelo. Al respecto, Clyde contestó que se trataba de un bien destinado a culto dentro de su iglesia, el cual se utilizaba a manera de catalizador cuando rezaba por las noches o al mediodía. El guardia de seguridad le dijo a Clyde que seguía órdenes de sus superiores y que esta cruz quedaría en su registro, ocasionándole una sanción que consistía en el cambio de celda hacia el occidente, la cual tenía mayor nivel de seguridad y reducía los tiempos de almuerzo y de descanso en el patio. Días después se hizo efectiva la sanción a Clyde y lo ingresaron en el ala occidental, patio 3 de la cárcel La Modelo, en donde tuvo que empezar a compartir su celda con otros 4 reclusos. Sin embargo, esta celda no tenía ninguna ventana ni espacio en donde Clyde pudiera rezar tranquilamente. Clyde le pidió al director del patio que no lo cambiara de celda, le rogó, le insistió y le dijo que para rezar diariamente él necesitaba arrodillarse mirando a través de una ventana hacia el oriente, pues este era el lugar donde había nacido y muerto el Dios de la iglesia, el Camino Eterno, y que así lo demandaban sus creencias religiosas. Al respecto, el director le dijo que si Dios existía no estaba con él, y que por algo lo había enviado al infierno, pues él tenía un objeto con el que quería herir a los agentes del IMPEC. El director le dio la orden al guardia de cerrar la celda. Con su cabeza rasurada, su cruz decomisada y en una celda sin ventanas, Clyde se estaba desesperando. Habían pasado 2 años desde su sentencia y él estaba arrepentido de sus actos. Deseó volver a experimentar un culto de reflexión como el que se brindaba en su iglesia, el Camino Eterno, y redimir sus crímenes con el tiempo. Con esa intención en mente, Clyde le preguntó a uno de los guardias si podría venir a La Modelo, un gurú de la iglesia, el Camino Eterno, y realizar un culto de reflexión, como ellos lo llamaban, con algunas personas de esa congregación. Pero las autoridades del penal le comentaron que ya había muchas iglesias parecidas que celebraban cultos de este tipo en la cárcel. Clyde pidió una explicación de este tema, pues no le parecía una situación justa. Por tal razón, fue ante el director del penal y este le comentó que al existir tantas iglesias parecidas que celebraban cultos en esta cárcel,
No tenía sentido dejar entrar a otra por un solo preso. Le explicó que era una nueva política incorporada por el IMPEC, orientada a evitar el desgaste administrativo. Así, le dijo que debían buscar salvaguardar la seguridad de los presos y guardias, por lo que no era justo desgastar el sistema y tener que realizar esfuerzos tan grandes para permitir la entrada de otra iglesia por una sola persona, entre las más de 1000 que se encuentran en el penal. Le pidió que se conformara con los cultos de las iglesias a las que se les está permitido entrar al penal. Resignado con la situación, Clyde decidió empezar a asistir a los cultos de otra iglesia, llamada La Paz Perpetua, ya que aunque no fuera su iglesia, Clyde sentía la necesidad de acercarse de alguna manera a Dios. Sin embargo, lo que Clyde no sabía es que los miembros de la iglesia La Paz Perpetua se convierten en creyentes desde muy niños. Tienen unos apellidos específicos como descendientes del dios Odín y dentro de sus creencias religiosas consideran que los únicos aptos para adquirir la doctrina de la paz perpetua son los miembros vitalicios de su fe. Con todo, los creyentes de la paz perpetua deben permanecer en absoluto silencio mientras habla el pastor, pues hablar durante el culto es irrespetuoso. Durante el culto de la paz perpetua, Clyde realizó los actos que eran propios de su fe en el camino eterno, tales como cantar en voz muy alta, alzar los brazos hacia el cielo y gritar amén cada vez que así le naciera de su corazón. Lo que Clyde no esperaba era haber sido acosado y hostigado. Los fieles de la paz perpetua le realizaban comentarios ofensivos, lo criticaban por profanar con su presencia el lugar de culto, le quitaron el libro de escrituras del camino eterno que llevaba con él, y finalmente, al momento de la oración, lo sacaron por la fuerza, argumentando que se trataba de un lugar destinado a culto exclusivo de los creyentes de la paz perpetua y no de cualquier pagano. Clyde le exigió a uno de los guardias que lo ayudara a reingresar al culto de la paz perpetua, pues este era el único acto religioso que se iba a celebrar en la cárcel por 3 semanas, y que, además, lo ayudara a recuperar el libro de escrituras del camino eterno, que le habían arrebatado de las manos otros reclusos, pues no era justo que solamente ellos pudieran profesar su religión y anular la de los demás. El guardia le contestó a Clyde que no era su problema y que tampoco era su responsabilidad obligar a los creyentes de la paz perpetua a aceptar a un preso con el que no compartían su fe. Finalmente, Clyde no pudo continuar asistiendo a ningún culto religioso. No pudo mantener símbolos que expresaran su fe con él y no pudo mantener el cabello como los miembros del camino eterno. Pero gracias a la ayuda de su madre, pudo ser visitado por el gurú de su iglesia ocasionalmente, con el fin de guiarlo en su camino espiritual y conseguir la redención que él tanto anhelaba. Sin embargo, la historia de su esposa, Bonnie Parker, fue muy diferente. Habían pasado 5 años, pero Bonnie nunca recibió la visita del gurú de la iglesia a la que asistía en libertad junto con su esposo. Ni tampoco se pudo incluir en un culto religioso de otra iglesia como lo hizo Clyde, ya que estos no suelen realizarse en las cárceles de mujeres. Ante la negativa para realizar cultos religiosos, Bonnie le pidió a una de las guardias que le permitiera una visita en privado con el gurú del camino eterno, ya que deseaba en su corazón confesarse y pedirle orientación espiritual a este. No obstante, luego de muchos intentos con las guardias, el director delegado del USPEC le dijo a Bonnie que no podían permitirse las visitas privadas de hombres en las cárceles de mujeres, ya que la cárcel no tenía el dinero para mantener los hijos de las reclusas embarazadas, y le dijo que parecía que ella quería enviar un segundo hijo al bienestar familiar. El director le dijo a Bonnie que lo podría permitir en caso de que la visitara una gurú y no una persona del sexo masculino. Bonnie inmediatamente se decepcionó, pues los preceptos del camino eterno únicamente autorizaban que los hombres fueran quienes pudieran administrar el culto y los servicios de la iglesia.